Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la volumetría en reacciones de formación de complejos, un tema muy interesante en química ética que se usa para medir la concentración de ciertos iones metálicos en una muestra. Primero, ¿qué son los complejos químicos? Bueno, hay que definir qué es un complejo. Es una especie química formada cuando un ion metálico se une a una o más moléculas o iones llamados ligandos. Los ligandos ceden electrones al metal para formar un enlace coordinado. Por ejemplo, si tenemos el ion cobre y lo mezclamos con amoníaco, se forma el complejo Q entre paréntesis NH3 4 con carga una carga iónica de 2 positiva. ¿Qué es la complejometría? La complejometría es una técnica volumétrica, es decir, basada en medir volúmenes, que nos ayuda a determinar la concentración de iones metálicos usando una reacción de formación de complejos. En este caso usamos un compuesto especial llamado agente complejante, como el EDTA, o sea, ácido etilendiaminotetracético, que forma complejos muy estables con muchos metales. Por ejemplo, si queremos saber cuánta cantidad de calcio hay en el agua, podemos usar EDTA, porque se une al calcio formando un complejo que es muy estable. ¿Cómo funciona una titulación complejométrica? Bueno, primero imaginemos que tenemos una solución con un ion metálico, como el calcio, y vamos añadiendo poco a poco nuestra solución de EDTA, que es el titulante. La reacción que ocurre es algo así. A continuación se los dejo en la diapositiva. Cada vez que el EDTA se encuentra con un ion de calcio, lo atrapa y forma el complejo. Esto sigue ocurriendo hasta que todo el calcio ha sido atrapado. Este momento es lo que llamamos el punto de equivalencia y nos permite calcular cuánta cantidad de ion metálico había al principio. Después, ¿cómo sabemos que llegamos al punto final? Aquí es donde usamos algo llamado indicador metalocrómico, como el negro de heliocromo T. Este indicador cambia de color cuando el ion metálico deja de estar libre y pasa a formar parte del complejo con el EDTA. Este cambio de color nos dice que hemos llegado al punto final de la reacción. Por ejemplo, en el caso del calcio, al principio la solución es de un color, pero cuando el EDTA ha atrapado todo el calcio, el color cambia. Es como un semáforo químico. A continuación, les hablaré sobre algunas aplicaciones de la volumetría de complejos. Como para qué sirve esta técnica. Algunos ejemplos de las aplicaciones serían medir la dureza del agua, por la cual determinamos la cantidad de calcio y magnesio en el agua usando EDTA. Esto es útil para saber si el agua es apta para beber o para uso industrial. Una segunda aplicación sería el control de calidad. En la industria farmacéutica se usa para verificar que no haya demasiados iones metálicos en los productos, ya que estos pueden llegar a ser tóxicos para el organismo. ¿Alguna otra aplicación? Bueno, los estudios ambientales. Sirve para medir metales en aguas residuales y asegurarnos de que no estén contaminadas. Alguna otra aplicación podría ser la minería y la metalurgia, que se usa para analizar minerales y aleaciones. Algunas desventajas es que es una técnica muy precisa y específica. No necesitas equipos complicados, solo herramientas básicas de laboratorio. Es útil para analizar muchos tipos de metales. De las limitaciones, bueno, el pH de la solución es muy importante porque si no está bien ajustado, el complejo puede no formarse correctamente. Necesitas un indicador específico para cada metal y no siempre es fácil encontrarlo. Pero bueno, ya que hemos llegado hasta acá, la conclusión es que la volumetría de formación de complejos es una herramienta súper útil para analizar metales en todo tipo de muestras, desde agua hasta productos industriales. Es económica, confiable y fácil de usar si sigues los pasos correctamente. Así que ahora tenemos una nueva herramienta analítica que podemos aplicar en el laboratorio y en la vida real. ¿Qué tal? El día de hoy hablaremos sobre un tema que es los complejos metal-quelato, ácidos bases de Lewis y el efecto quelato. Bueno, primero vamos a comenzar con qué son los complejos metal-quelato. Para comenzar,
Un completo metal quelato se forma cuando un ion metálico se une a un ligando que tiene varios sitios de unión, es decir, varios átomos con pares de electrones libres que pueden enlazarse con el metal. Imaginemos el metal como una pelota y al ligando como una mano con varios dedos. Cada dedo se engancha al metal formando un enlace coordinado y estos ligandos, digamos, multidentados, como el EDTA, el cual hablamos en el tema anterior, envuelven al metal como si fueran las pinzas de un cangrejo. Ahora pasaremos a hablar sobre la relación que tienen los ácidos y bases según Lewis en los complejos metal-quelato. Primero, ¿cómo se forma el enlace entre metal y ligando? Aquí es donde entra el modelo de ácidos y bases de Lewis. Según Lewis, un ácido es una especie que acepta pares de electrones y en nuestro caso es el ion metálico. Es el ácido porque tiene orbitales vacíos para aceptar esos electrones. Por otro lado, una base es una especie que dona pares de electrones. Aquí los ligandos actúan como bases porque tienen pares de electrones que pueden compartir con el metal. Por ejemplo, si el metal es calcio y el ligando es EDTA, el calcio acepta electrones del EDTA para formar un complejo muy estable. El efecto quelato explica por qué los complejos formados por ligandos multidentados son más estables que los formados por ligandos que solo tienen un punto de unión. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, tenemos las razones termodinámicas, que es cuando un ligando multidentado como el EDTA se une al metal, libera moléculas como agua o amoníaco que estaban previamente unidas al metal, y esto aumenta el desorden del sistema, o lo que es lo mismo, la entropía, y favorece la formación del complejo. Otras razones son las razones estructurales. Los ligandos multidentados forman anillos cerrados alrededor del metal, lo que dificulta que otras moléculas o iones reemplacen al ligando. Esto hace que el complejo sea más difícil de romper, aumentando su estabilidad. De algunas aplicaciones del efecto quelato y de los complejos metal-quelato. Por ejemplo, el tratamiento de intoxicaciones por metales pesados. Bueno, en este caso se utilizan en titraciones complejométricas para determinar la cantidad de iones metálicos en una solución, ¿no? Por ejemplo, se puede también usar para atrapar metales tóxicos como el plomo o el mercurio en el cuerpo, formando complejos que luego se eliminan fácilmente por la orina. Otra aplicación, bueno, la industria alimentaria. Los quelatos evitan que los metales provoquen oxidación en los alimentos, ayudando a que duren más tiempo y claramente que no nos hagan daño a nosotros. Otra aplicación, la agricultura. Los fertilizantes quelatados aseguran a los micronutrientes como el hierro estén disponibles para las plantas, incluso en suelos con pH alto. Y en conclusión, los complejos metal-quelato son fundamentales en química y en nuestra vida diaria. Nos ayudan a entender cómo los metales interactúan con otras moléculas y cómo podemos aprovechar esas interacciones para resolver problemas en medicina, agricultura, industria y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora hablaremos sobre la volumetría del ácido etildiaminotetracético, también conocido como el ácido etildenanitrilo tetracético. El ETA es el valorante más empleado en volumetrías de complejación, ya que este nos permite determinar prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, ya sea por valoración directa u otra modalidad de valoración. El ETA pertenece a la familia de los ácidos poliaminocarboxílicos y este contiene 6 posibles posiciones de enlace con el ion metálico, 4 grupos carboxilo y 2 grupos amino. Ahora bien, además de sus propiedades como ligando, el ETA también es un ácido débil y la forma completamente protonada del ETA es la que muestro a continuación. Es un ácido débil hexaprótico con sucesivos valores de pK que muestro aquí al lado.
Los primeros 4 valores de protones del ácido carboxílico y los 2 últimos valores son para los protones de amonio. En la siguiente figura muestro un diagrama de escalera del ETA. La forma específica del ETA en reacción es la especie predominante solo cuando el pH es más básico que 10.24. Bien, voy a presentar 2 complejos. El primero es iones complejos con ligantes polidentados. El anión del ácido etilendiaminotetracético completamente disociado es un agente quelante y reacciona con varios iones metálicos para formar iones complejos. Para representar la forma ácida del ETA se escribe H4I. Empleando el ETA o el H4I como ejemplo de un ligante polidentado, tenemos lo siguiente. Bien, ahora les hablaré sobre los iones complejos con ligantes unidentados. Una reacción representativa de formación de complejos unidentados se presenta a continuación. El ion complejo que les voy a poner aquí tiene estructura plana ubicándose en el centro del ion de cobre y en los extremos las moléculas de NH3, que es amoníaco, formándose los enlaces entre el ion del cobre y los átomos de nitrógeno. Para esta reacción se debe saber que habitualmente en las soluciones acuosas de los iones metálicos el ion de cobre no existe como tal, sino en su forma hidratada, que es la que les pondré aquí. Bueno, pues una constante de formación expresa la fuerza de un ligante en relación con la fuerza de las moléculas de disolvente, que por lo general es H2O, como ligantes. Una constante de formación por etapas es la constante de formación de cada reemplazo de disolvente individual en la síntesis del complejo, y la constante de formación global será el producto de cada una de esas constantes de formación individuales de cada una de estas etapas. Generalmente una reacción es en medio acuoso, por lo que la constante de formación será la constante de equilibrio por una constante que es la concentración del agua. Pues ahora tenemos esta tabla de constantes de formación. Primero tenemos ion, el ligante y el KF, que es Carl-Fisher, que es un método para determinar la cantidad de agua en muestras sólidas, líquidas y gaseosas. Como podemos ver, tenemos el ion magnesio, el calcio ionizado, el ion de níquel y el catión mercurio, que estos tienen un ligante que es el amoníaco. También para otros ejemplos tenemos el catión de rubidio y el magnesio, y su ligante es el ion cloruro. La curva de valoración es una representación del peso molecular frente al volumen del ETA añadido, de forma análoga a la curva de valoración del pH frente a volumen valorante en una titulación ácido-base, siendo el peso molecular igual a menos logaritmo por la concentración molar. Curva de valoración: existen 3 regiones referenciadas al punto de equivalencia. La región 1, bueno, pues antes del punto de equivalencia, en esta región se tiene un exceso de manganeso que no ha reaccionado con el ETA, siendo la concentración del ion metálico libre igual a la concentración del manganeso que no ha reaccionado. En la región 2, en el punto de equivalencia, las concentraciones del ion metálico y el ETA son iguales, tomándose la reacción, como podemos ver. En la región 3, que es después del punto de equivalencia, en esta región, al contrario de la región 1, hay un exceso de ETA, encontrándose prácticamente
todo el ion metálico en la siguiente forma, y las concentraciones del eta en exceso y del eta libre se igualan. Existen bastantes indicadores orgánicos en las titulaciones con eta para iones metálicos que básicamente forman quelatos coloreados. El negro de ericromo, que lo vamos a representar como T, es uno de los indicadores más comunes y se comporta como un ácido débil. Y generalmente los complejos formados son de color rojo, pero cuando la solución está en exceso del eta, se torna de un color azul. Sin embargo, para este indicador, no todas las especies con quien puede formar quelatos son fácilmente detectables sus puntos finales. La desventaja de este indicador es que se descompone con el tiempo y pues bueno, este se debe usar con prontitud después de su obtención para obtener un mejor resultado. Y bueno, también si se necesita un indicador con un tiempo de vida más prolongado, se recomiendan las soluciones del calmagita. Otros indicadores conocidos son el naranja de Silenón, el calcón y el murexida. Bueno, yo voy a hablar del tema 2.4, que se trata sobre de la volumetría en reacciones de formación de precipitado. Primeramente les voy a decir qué es su contexto para poder entender un poquito más sobre lo que queremos saber de este tema. Esto es una técnica analítica que se usan reacciones químicas que pues forman un precipitado. Es decir, un sólido insoluble que se forma con dos soluciones. Este método por lo general lo utilizamos para poder determinar la concentración de una sustancia específica de la muestra o de alguna muestra que tengamos. Por ejemplo, el nitrato de plata más cloruro de sodio, que estos dos compuestos, como ya lo dije, vienen de un sólido insoluble, que al juntarlos son eso, y nos da un cloruro de plata. Ahora vamos a hablar sobre el tema 2.4.1, que es curva de titulación. La curva es la representación gráfica de cómo va cambiando la concentración de un ion de solución a medida en el que se va añadiendo el titulante. En las titulaciones por precipitación, el punto de equivalencia ocurre cuando se ha añadido exactamente o la cantidad correcta y necesaria para que éste pueda reaccionar con el analito y no haya alguna confusión o salga mal. Un ejemplo que yo les podría dar sería el ejemplo que utilizamos anteriormente, que es el nitrato de plata, que el ion de plata va a reaccionar con el ion de cloruro, y para todo esto se va a formar el cloruro de plata, y este sería un precipitado blanco. Ahora les voy a explicar que la curva de titulación se divide en tres: antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. En el primer punto, que es en el antes de llegar al punto de equivalencia, es cuando el analito, o sea el cloruro, vamos a poner este ejemplo, está en exceso y la concentración de la plata es baja. Entonces, de ahí podemos pasar al siguiente punto, que es en el punto de equivalencia, que es el punto 2. Okay. En este, todo el cloruro ha reaccionado con la plata. En este punto, el precipitado está completo y la concentración de plata aumenta rápidamente, que es cuando decimos que está en su punto de pH y pues ya llegó a lo que estábamos buscando. Y por último, que sería el punto 3, que es después del punto de equivalencia, que ahora el ion de plata está en un exceso y su concentración va aumentando a medida en el que nosotros vamos añadiendo más titulante.
Bueno, una titulación es una técnica importante para determinar las concentraciones de soluciones. O sea, se utiliza una solución conocida, llamada titulante, para determinar la concentración de otra solución desconocida, que se llama analito. Hay tres tipos de métodos de titulación, que es el método de Moore, el método de Volhard y el método de Farhans. Voy a estar hablándoles de esos tres métodos y algunos ejemplos. Bueno, el primer método es el de Moore, que es el método que es una titulación de precipitación utilizada principalmente para determinar cloruros y bromuros en una solución acuosa. Esto se basa principalmente en la formación de un precipitado insoluble de un cromato de plata como indicador visual que aparece cuando todo el cloruro ha reaccionado con el nitrato de plata. Aquí, como pueden ver, tenemos la reacción química del precipitado inicial y el indicador. A continuación les voy a hacer un ejercicio de cómo. Aquí nos dan el volumen de la muestra, que son 50 mililitros, la concentración del nitrato de plata, que es de 0.1 mol, y el indicador, que es el cromato de potasio. Bueno, aquí se gastaron 20 mililitros de nitrato de plata. Entonces, lo que se va a hacer es... Bueno, primero, el procedimiento es que se prepara la muestra, que se mide el volumen de 50 mililitros de agua de mar y se coloca en un matraz Erlenmeyer. Se le adiciona el titulante, que es el nitrato de plata. Se añade la solución poco a poco con agitación del matraz para que no haya una sobresaturación de la solución. Los iones del cloruro reaccionan con los iones de la plata para formar un precipitado de un cloruro de plata blanco. Bueno, cuando se agotan los iones del cloruro en la solución, el exceso de plata reacciona con los iones del cromato para formar un precipitado como rojo ladrillo de un cromato de plata, como ya habíamos dicho. Y ese indicador, que es el rojo ladrillo, es cuando ya se alcanzó su punto final. El cálculo, aquí como lo tenemos en las diapositivas, son los moles de nitrato de plata añadidos, se calculan multiplicando la concentración del volumen utilizado. O sea, moles de nitrato de plata es igual a la concentración, que es 0.1 mol, por 0.020 litros, que es la cantidad utilizada. Entonces sería 0.00 mol. Los iones de cloro reaccionan en proporción 1 por 1 con los iones de la plata. Por lo tanto, los moles de cloro en la muestra son iguales a los moles de nitrato de plata. No hay ningún cambio. O sea, se quedan en moles de cloro, son 0.002 mol. La concentración de cloruro se calcula dividiendo los moles de clores entre el volumen de la muestra en litros. O sea, concentración de cloro es igual a 0.0 mol entre 0.050 litros, que es la cantidad que agarramos de agua de mar. Y en total sería 0.04 molar. Entonces la concentración de cloros en una muestra de agua es de 0.04. Y es súper fácil, o sea, y también, como ya se había mencionado, el método de Moore se utiliza en la determinación de cloruro y de bromuros, pero no es aplicable para la determinación del yoduro o los sulfacianuros. Pues en esos casos al final resulta bastante difícil de observar debido a los fenómenos de absorción que tienen en dichos procesos. También podemos tomar en cuenta que el método de Moore también es otra variable para calcular el pH. De Volhard es un tipo de evaluación química que trata de la plata con sulfiocianuro, o sea, ciclosanato, que también puede ser utilizada para valorar haluros y otras sustancias que precipiten con la plata a través de una valoración por retroceso. Bueno,
En este método se añade un exceso conocido de nitrato de plata, como había dicho, para precipitar los haluros. Aquí, como dice, se valora en el exceso de plata, no reaccionando utilizando tiosanato de potasio en presencia de un indicador férrico. Aquí podemos ver la reacción química, el precipitado inicial, la evaluación en exceso y el indicador. Este método se debe tener en cuenta que absorbe iones de plata que se detraen de una solución. Por lo tanto, en las zonas cercanas al punto final es necesario agitar de manera fuerte hasta que el color del complejo formado con el nitrato férrico se haga permanente, o sea, para que estando haciendo la muestra se desaparezca, ¿sabe? Entonces, pues a continuación les voy a enseñar otra vez otro ejemplo de cómo determinar los bromuros en una solución industrial. Aquí nos están dando los datos, que es el volumen de la muestra de 100 mililitros, con el reactivo, que es el nitrato de plata, y el valorante, con el indicador de nitrato férrico. Aquí dice que se gastaron 10 mililitros de tiosanato de potasio para neutralizar el exceso de nitrato de plata. Entonces, para resolver esto, primero se hace el procedimiento, que es la adición del nitrato de plata en exceso. Se añaden los 25 mililitros a la muestra, lo que provoca la formación del precipitado de bromuro de plata. Se separa el sólido mediante filtración. Entonces, una vez que se separa el sólido mediante la filtración, se muestra el exceso de plata, que no reacciona con el valorante del tiosanato de potasio. El punto final se detecta por el cambio de color, que es un rojo intenso debido a la formación del complejo férrico. Para hacer los cálculos se necesita los moles de nitrato de plata. Entonces, es la concentración por el volumen, como ya antes lo habíamos dicho en el ejercicio anterior del método de Moore. La concentración por el volumen, o sea, es 0.0 mol por 0.025 litros. Es igual a 0.000125 mol. Para los moles del tiosanato de potasio, se hace la concentración igual por el volumen, que es 0.1 por 0.10 litros, es igual a 0.0010 mol. Para los moles de plata que reaccionan con el bromo, los moles de plata que reaccionan con el bromuro ya son la diferencia entre los moles de nitrato de plata añadidos y los moles de plata valorando con lo del tiosanato de potasio. Entonces es los moles de nitrato de plata menos los moles del tiosanato de potasio. Eso, o sea, 0.00125 mol menos 0.010 mol es igual a 0.00025 mol. Para la concentración de los bromuros en la muestra, la concentración se calcula dividiendo los moles de bromuro entre el volumen de la muestra en litros, aquí como se muestra. Entonces es moles de bromuro entre el volumen de la muestra. Es 0.00025 mol entre 0.100 litros. Y el resultado final de la concentración de bromuros en una solución industrial es de 0.0025. Un poco sobre el método de Fajans. El método de Fajans es una titulación de precipitación que utiliza indicadores de absorción para determinar el punto final de una reacción. Esto se estudió con la activación de ciertos halogenuros de plata por colorantes del grupo de fetaleínas. Como aquí dice, el indicador se absorbe en la superficie del precipitado cuando ocurre un cambio en la carga de este, señalando el punto final. Bueno, aquí se puede ver la reacción química, el indicador que es la fluoresceína, que cambia de color al absorberse. Cambia de color de un color verde a rosado, incluso puede ser un poco amarillento. Bueno, la fluoresceína realmente es color amarilla y va cambiando en base a la reacción.
Aquí voy a ponerles un ejemplo sobre cómo determinar la concentración de cloruros en una solución salina. Aquí nos están dando el volumen de la muestra, el indicador, que es la fluoresceína, y el valorante, que es el nitrato de plata. Aquí nos ponen que se gastó 15 mililitros de nitrato de plata. Entonces, el procedimiento es lo mismo, se mide el volumen de la muestra de la solución salina en un matraz Erlenmeyer, se añade la fluoresceína como indicador poco a poco. Se añade el nitrato de plata gota a gota con agitación constante para que, como ya había dicho anteriormente, no haya un sobreexceso. El precipitado de cloruros es que los iones reaccionan con los iones de plata para formar un precipitado blanco de cloruro. El punto final de la fluoresceína es absorbida en la superficie del precipitado. Entonces genera un cambio de color que caracteriza, como ya les había dicho, verde o rosado. El cálculo para saber cuánto se ocupó o cuál es el resultado final de la volumetría es moles de nitrato de plata que es utilizado, o sea, se calcula multiplicando con la concentración del volumen. Es la misma fórmula que es concentración por volumen. Entonces es la concentración de nitrato de plata, que es 0.1 m por 0.15 litros. Es igual a 0.0015 mol. Bueno, la reacción principal es que los iones del cloro reaccionan en proporción 1 con 1 con los iones de la plata. Por lo tanto, los moles del cloro en la muestra son iguales a los moles del nitrato de plata, no cambian. Entonces sería 0.0015 mol. Entonces, la concentración se calcula dividiendo los moles de cloro entre la muestra de litros. Como habíamos dicho, los moles del cloro es de 0.0015 mol, porque no cambia, entre 0.050 litros, que es la cantidad que se ocupó, y es igual a 0.03 mol. Entonces, la concentración de cloruros en la solución salina es 0.03.